Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en una emisión más de su programa Talitacum, Mujer, Levántate. Hoy, como todas las semanas, traemos un tema muy interesante que queremos compartirles y darles también las gracias porque nos permiten llegar hasta donde ustedes se encuentran, poder estar interactuando con ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de sus mensajes, de todo lo que nos comparten, saludos, reacciones, opiniones, o también que ustedes puedan compartir un testimonio de acuerdo a lo que vamos hablando. Creo que también eso nos va a ir enriqueciendo. Y bueno, no me queda más que darle la más cordial bienvenida a mi amiga Glo. ¿Cómo estás, Glo? Hola, Wendy. Hola a todos. Yo estoy súper bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hasta donde están. Y pues sí, con un tema muy interesante, muy profundo, de mucha reflexión, porque a veces ni nos damos cuenta que estamos en esas situaciones tan encerradas. Tan encerradas, ¿no? Y apretadas aparte. Sí. Y que bueno, está bien interesante lo que vamos a compartirles, porque fíjense, este tema, quiero compartirles que está inspirado, de hecho fue Cruzadas Matrimoniales el fin de semana, hubo Cruzadas Matrimoniales, y entonces hubo un tema que nos presenta Juan Alberto Echeverry, que bueno, es un buenazo como predicador, como persona que te va transmitiendo conocimiento, y a mí me gusta mucho aprenderle, me gusta aprender de él, y de hecho compartió este tema. Obviamente no es como él lo dijo tal cual, pero sí es una fracción de lo que él nos compartió, porque cuando lo estaba hablando, yo estaba reflexionando y dije, es que esto nos pasa en la vida diaria, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de esta situación, y creo que es muy valioso, antes de que me enfríe, poderlo compartir con las personas. Glo también está empapadísima en este tema, y es como compartírselos precisamente pues también para hacer esta reflexión, porque cada programa lo que buscamos es eso, darte un tema que te invite a la reflexión propia, y si hay algo que tengas que hacer, pues empezar a aplicarlo si es que queremos ver cambios en nuestra vida, porque las cosas no suceden así nada más porque sí, o porque, ya tomé este curso, ya tomé esta lectura, etcétera. No, tienes que ponerte a hacer algo. Entonces, a mí me dejó invitación, me dejó reflexión, y entonces venimos a compartírselos. Esperemos que sea de su total agrado. Y acuérdense, para las redes sociales, pues bueno, nos podemos encontrar en donde, Glo. En Spotify como Valora Podcast, en Valora Radio, en YouTube, y en Facebook Valora Radio, y en nuestra página de Facebook de nosotros, que es Mujer Levántate, Talitacum. Así es, ahí pueden encontrarnos, pueden estar interactuando con nosotras directamente. Y el tema de hoy se llama ¿qué cárcel aprisiona tu vida y tienes prisioneros en ella? O sea, en tu cárcel, ¿no? De hecho, fíjense, hace un rato yo doy clases, y hace un ratito les estaba compartiendo a mis alumnos, son jóvenes subuniversitarios, y les estaba compartiendo el tema del programa de hoy, y me encantó porque la reacción fue de, ¡oh, wow! O sea, como no inventes, le digo, está profundo, ¿verdad? El tema. Me dicen, es que sí, ¿no? O sea, ¿qué cárcel aprisiona tu vida y tienes prisioneros en ella? Dale. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo te sonó cuando lo estábamos pensando? Sí, fíjate que yo de entrada dije, ¿cómo cárcel? Pero ya enfocado a la inspiración que vamos a tener aquí, que también tuvo Alberto, dije, no, sí es cierto, o sea, tenemos muchas cárceles de repente, ¿sí? Y aprisionamos sin querer queriendo, sobre todo a nuestros seres queridos en ellas. Así es, a la gente que está más cercana a nosotros, principalmente a nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque curiosamente pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, no sé a ti, Glo, pero normalmente con las personas que no son tan allegadas a nosotros, les presentamos la mejor cara. Exacto. Sacamos nuestra mejor versión, nuestra mejor máscara, porque es como que vamos y nos la ponemos, y entonces vamos con esta máscara, con la de las mejores que tenemos, ¿verdad? Pero normalmente con los seres cercanos, los seres que nos aman, son con los que pues les presentamos nuestro auténtico yo, desde el lado de la sombra, desde este lado que tenemos de la dualidad,
Entonces es donde sacamos toda esta parte que tiene que ver con este tema de hoy, de esas cárceles, pero que nosotros los empezamos a tomar para que sean parte de nuestra cárcel. Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, que nos presentamos con nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud, cuando queremos pues atraer a alguien, sí se me vino mucho, sobre todo en lo que es cuando empezamos con el noviazgo, y luego el cambio radical que se da cuando ya tenemos vida de pareja, cuando nos casamos, ¿sí? Que ya vivimos el 100%, 24/7 con la persona, y entonces ya nos empieza a mostrar esas partes oscuras, y nosotros obviamente también, y nos hacemos prisioneros de muchas veces de eso, ¿verdad? Voy a tomar una palabra de algo que escuché allá afuera, ¿eh? La palabra carcelero, ¿no? Nos volvemos carceleros de la pareja, y a su vez la pareja se vuelve carceleros de nosotros, y a su vez nos volvemos carceleros de nuestros hijos, y así se va dando toda una cadena que no la rompemos. No la rompemos, y es bien increíble porque de repente no nos sentimos a gusto en esa cárcel, pero ahí nos quedamos. Así es. No nos sentimos a gusto, pero ahí nos quedamos. Y justamente para tener la inspiración de ir rompiendo esas cárceles, vamos a hacer la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué creen? ¿Se les olvidó? No, es parte de esta tema donde Él tiene que inspirarnos, donde Él tiene que venir justamente a ir a rompernos esas cadenas, esos barrotes que nosotros vamos poniendo, y que nos dé el discernimiento precisamente para poder entender cuál es la cárcel que a mí me está aprisionando, cuál es esa cárcel de la cual yo mismo o yo misma me fui metiendo allí por propia decisión. Entonces pedimos la presencia del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu y que renueve la faz de la tierra. Haznos gustar de los bienes para gozar de los consuelos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Pues ahí vamos, ¿no? Sí, en esta parte de, fíjense, esto que vamos a compartir, Juan Alberto nos compartió la palabra de Dios para que ustedes la busquen porque es completa. Es leer todo el capítulo, que es el capítulo 16, ¿sale? El capítulo 16 de Hechos. Hechos, capítulo 16, dijimos que era del 27 al 40, ¿sale? O sea, son varios versículos de los cuales él se inspira para presentarnos esta parte de las cárceles de nuestro corazón, pero era más el tema enfocado a esa confianza en Dios que precisamente sucede dentro de las citas bíblicas que nos va dando, de estos versículos, va hablando justamente de cómo habla de la cárcel, pero también cómo la gracia de Dios se hace presente y obviamente empieza a abrir esas puertas. Y si lo vamos poniendo en tu parte humana, en tu parte de tu vida, también tiene que ver mucho con este tipo de cárceles que nosotros vamos poniendo. Y son 9, él nos compartió 9 tipos de cárcel, y vamos a empezar con la primera. La primera tiene que ver justamente con el tema de las emociones, y son aquellas emociones que obviamente pues no son las agradables, ¿verdad? Las agradables pues esas sí están muy a gusto, ahí puedo estar y todo bien. Pero el tema es cuando estamos presentando emociones que no están generando bien, y no es tanto la emoción por ser la emoción, sino cuando la volvemos el sentimiento. ¿Qué es esto? Que va a permanecer por más tiempo en nosotros, pero permanece ya por una propia decisión a través de nuestros pensamientos. La emoción por sí sola, esa va a salir, brota, es momentánea y se va. Pero cuando yo decido que se quede, ahí es en donde empieza a hacerse una cárcel. Sí, porque nos quedamos atrapados, sí, y estamos rumiando sobre todo el hecho que nos provocó esta emoción, ¿sí? Y es el que nos atrapa y nos está recordando
lo que vivimos en el momento y lo extendemos. No, a veces por años, a veces toda la vida. Exacto. Qué triste, pero sí sucede. Y una de ellas, fíjense, creo que es la más importante de este tipo de sentimientos, que es el que más dejamos ahí, es el enojo, el sentimiento del enojo. ¿Por qué? Porque vivimos alguna situación que nos generó la molestia, la incomodidad, nos llevó primeramente a esta emoción del enojo, pero no, ¿verdad? Las cosas a veces también las sobredimensionamos, a veces no les damos, como yo siempre les digo, la justa medida de lo que es, y entonces empezamos a guardar esa emoción ya alimentada de pensamientos pero no se va a salir con la suya, me voy a vengar, no sé, vienen miles de pensamientos, los cuales van incrementando ese nivel de enojo, ¿cierto? Exacto, sí, y llegamos al grado de que se deja de ser un enojo y luego se convierte en un odio, ¿no? Sobre todo cuando el evento lo ocasionó la acción o las palabras de otra persona. Exacto. Y entonces nosotros, con este enojo que tenemos, no sé si te ha pasado, pero a veces contaminamos con nuestro propio enojo a otras personas. Y entonces el enojo se vuelve nuestra cárcel, porque ya estamos metidos dentro de esta cárcel del enojo, ya cerramos los barrotes, pero pues no puedo estar solo, ¿verdad? No, necesito compañía dentro de esta cárcel. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿qué es lo que sucede? A quienes contaminamos o a quienes hacemos prisioneros de nuestra cárcel del enojo. Pues primero a la pareja, ¿no? Porque obviamente está súper enganchada, sobre todo si el evento fue ocasionado con algo que hizo. Y luego nuestros hijos, sí, que son las personas más cerquitas, las que viven con nosotros también casi 24/7, y los enganchamos en eso. Y qué triste, porque a veces ellos ni siquiera lo entienden, pero en su perspectiva o en su forma de percibir las cosas, también lo empiezan a sentir, aunque no lo entiendan, ¿sí? Así es. Y empiezan a veces hasta a ser injustos con la otra persona o con ellos mismos o con quienes les estamos teniendo encarcelados también. Así es. Y ya les vamos creando también su propia cárcel. Y a veces ni siquiera tendría por qué ser así. Sin embargo, como yo necesito tener solidaridad, y entonces empiezo a contaminar, ¿para qué? Pues para dañar al otro. Entonces, en esta parte del enojo, también en las amistades, ¿cuántas veces no pasa entre amigas, verdad? Sí. Que me enojo yo con ella, pero entonces voy y le hablo mal de ella con mis otras amigas, buscando el hecho de que todas se pongan de mi parte y entonces ataquemos a la otra persona. Sí, o peor, andamos queriéndoles, porque pasó en una ocasión, hasta prohibirles a las amigas que ya no le hablen si quieren seguir siendo nuestras amigas. Entonces imagínate qué complicado y en qué posición las ponemos, porque pues el cariño es parejo, pero hay quienes se dejan encarcelar en esta situación también. Así es. ¿Dónde más podemos ver que la cárcel del enojo se hace presente? Pues yo creo que fíjate que también entre los hermanos, ¿sí? También entre los hermanos, y yo creo que esto pasa mucho entre los hermanos, cuando hay diferencias y entonces queremos que los demás tomen partido hacia nosotros y buscamos poner a los demás en contra. Así es. Y más, ¿sabes? Cuando me ha tocado ver esto que sucede, que yo cuando me toca dar acompañamiento a personas que ya están en esta parte final de su vida, les digo, pongan todo en orden, porque cuando fallezcan, va a ser aquí una guerra de titanes, ¿verdad? Y es donde también empiezan este tipo de enojos, porque empiezan las alianzas, ¿verdad? Exacto. ¿Para qué? Pues para salirse con la suya, porque quieren ciertos bienes o ciertos beneficios. Y entonces, con nuestro propio enojo, pónganse a pensar con ese enojo hasta dónde puede trascender, que incluso se puedan armar guerras. Sí, qué complicado, porque ahorita que dices de guerras, pasando un poquito a la historia, como Hitler traía una idea contra ciertas personas ocasionadas, hasta donde yo sé, por su mamá, por la convivencia que él tuvo con la mamá, ¿sí? Y entonces hasta dónde llegó esa terrible situación que él tenía por dentro,
la extendió, bueno, al mundo entero. Sí, exacto, porque afectó, entonces no fue solo a una persona, sino fue a una parte de la humanidad, y que ahí sigue todavía, porque hay personas que todavía tienen esos pensamientos nazis, Claro, y hacen esta situación contra otras personas por lo mismo. Pero fíjense, o sea, fue trascendiendo. Entonces, el tema de nuestras emociones, cuando se vuelven nuestra cárcel, hay que tener cuidado con ello, porque a su vez podemos encarcelar a otras personas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, pero lo hacemos, y entonces también se está ocasionando un daño mayor. Claro. Entonces es importante que si tú estás viviendo una situación de alguna emoción que se generó, que es válida, cualquier emoción que se genera es válida en ese momento, en el instante, pero también te invitaría a reflexionar el que ya lo pases al siguiente nivel, que se quede en ese sentimiento, en ese prolongarse, porque estoy dándole vueltas, pues es pensar si realmente vale la pena. Bueno, pues entonces buscar una solución para mejorar esto que sucedió. ¿No vale la pena? Pues ya dale vuelta a la página, o sea, suéltalo. Pero a veces nos encanta estar trayendo el costal como la piedra del Pípila, cargando ahí pesadota, ¿verdad? Hay un ejercicio que yo les dejo a veces a las personas que se ponen cosas, ¿no? Y van cargando, y les digo, agarra una piedra, ve y escoge allá afuera en la calle o en el baldío que encuentres la piedra más grande, es más, no la laves, ahí tenla y úsala y tráela contigo hasta si te vas a bañar, si te vas a dormir, ahí se duerme contigo y todo. Y hay personas que la siguen cargando. Sí, ¿verdad? Toda la dinámica, les digo, no, o sea, ¿en qué momento te vas a deshacer de ella? Yo recuerdo cuando, hace años, nos aplicaron esa dinámica, y era con una naranja, no sé si te acuerdas. Una naranja. Había personas que la llevaban podrida, otras en una bolsa que le tejieron. O sea, no, yo desde que el momento que me estaban dando la instrucción dije que voy a andar cargando una piedra, que flojera. Yo no, o sea, no era una piedra, era una naranja, que voy a andar cargando una naranja, y luego para todos lados, ¿no? Obvio, y luego no. Fíjate, a mí me pasó con esa naranja porque estuvimos en el mismo taller. Sí. Y que yo la cargué por varios días, y entonces la naranja empezó a oler feo. Y yo dije, ay no, yo la voy a sacar porque ya está oliendo feo mi bolsa, porque nos dijeron, échala en su bolsa que se cargan diario y ahí la traen. Y pues bien obedientes, ¿verdad? Y pues no sabíamos exactamente qué significaba, pero ahí estamos con la obediencia. Y sí llegaban unas que la naranja así podrida, ya a veces unas hasta con moho. Uh-huh. Pero ahí la traían y no la soltaban. Y no la soltaban, pues obviamente no sabían el sentido no sabíamos el sentido de la dinámica, pero fíjate cómo si comparamos esto, así nos cargamos esas emociones o esas vivencias que nos hacen daño, y ahí las traemos y no las soltamos. Así es. Y que entonces después viene la siguiente cárcel, porque el enojo y el sentimiento ahí está, pero la parte donde se vuelve rencor, ¿sí? Más complicado. Es todavía más complicado. O sea, si ya estoy en el sentimiento, y hasta la gente, luego me llama la atención cuando en los acompañamientos, y se jactan, o sea, como si fuera una fortaleza, es que yo soy bien rencorosa, ¿no? Y la ves con alta presión, con un montón de síntomas que dices, ¿en serio? O sea, ¿te hace bien ser rencoroso? Pero es que se alimentan de ello, o sea, es como si fuera su impulso para vivir, uh-huh, ¿sí? O sea, su motivo para estar vivos. Su modus vivendi, ¿no? Sí, y no importa si la persona que a lo mejor les ocasionó ese sentimiento en un principio ya no está, o ya se le olvidó, o le pidió perdón, pero ni siquiera lo perdonó. Le pidió perdón, o la otra persona es feliz en su vida, y acá el otro con toda, así era. Me tocó una vez ver a una persona en un acompañamiento así. Y hablaba de lo que le había sucedido y apretaba más las manos. Uh-huh, uh-huh. Y yo le dije, ¿no te duele tu mano? Y me dice, ¿por qué? Le digo, la tienes apretada. Ni siquiera se había dado cuenta de lo apretado. La abrió y aquí sus uñas marcadas, como me quedaron a mí ahorita. Y dice, es que no me había dado cuenta, pero ella ya tenía marca de que sí, o sea, pensaba en la situación y las apretaba mucho.
Digo, ¿cómo puede ser que vivamos así y ya ni siquiera lo hacemos de una manera consciente? ¿Sí? ¿No? Ya es como automático. Así es. Entonces, esta parte ubica si en tus emociones tienes alguna que te está haciendo prisionero, pero que a su vez tú estás compartiendo con otros como para no estar solo en la cárcel, ¿no? Y ver cómo la puedes gestionar, de qué manera puedes gestionar esa emoción para darle salida y que también tu vida se vaya liberando y que esas puertas que están ahorita aprisionando tu vida pues vayan abriéndose para que tengas mayor libertad y otra visión también completamente diferente de la vida, ¿verdad? Sí. La siguiente cárcel que tiene que ver, que esta me encantó y que fue así como que se van a agarrar la pedrada y ¡pah! No, o sea, me llegó, así que ay, creo que esa sí dolió un poco, que tiene que ver con el fanatismo religioso. Sí, tema delicado. Tema delicado. Sí, muy delicado, porque estamos, bueno, en mí estamos como no sé ¿Es hasta una dónde, línea? Ajá, una línea delgadita de pasar de una religiosidad, de una fe, de una práctica piadosa, consciente, disciplinada y con conocimiento, ¿sí? A una llevada al fanatismo, al miedo, al vivir en un sentido de zozobra, ¿no? De estar todo el tiempo preocupados porque, no sé, por la perdición de mi alma o porque me van a castigar. Uh-huh. Y es difícil, es muy difícil porque sí es complicado, yo creo que dividir o discernir entre donde ya pasé al fanatismo o todavía no. Y también en esta parte, hablando de esta parte del fanatismo religioso, y estamos hablando de la parte donde a veces nos metemos tanto dentro de las dinámicas o actividades religiosas que nos olvidamos de lo principal que también es nuestra primera misión, que es la familia, que son nuestros hijos, que son nuestros esposos. Y de hecho Juan hacía una referencia y me encantó, ¿no? Como de una familia donde está la mamá, ¿verdad? Y preguntan, oye, ¿dónde está tu mamá? Era en la mañana, ¿no? Uh-huh. No, pues se fue a misa de las 8 de la mañana. Y van al mediodía, oye, ¿dónde está tu mamá? No, pues es que ahora está en el rosario. Y tu mamá, no, pues es que ahora está en la comunidad. ¿Y dónde está tu mamá? No, pues es que ahora está en el grupo de las señoras en la noche en la parroquia. Entonces, todo el día la mamá estaba en estas actividades. Y entonces decía él, y entonces, ¿dónde está la parte que es la mamá, la esposa? Esta otra parte que también es importante, pero como dice ella, a veces el temor te hace que estés, o sea, de una forma incluso con mucha ansiedad. Exacto. Para estarlo haciendo y que a veces no da paz y lo haces más por una obligación, porque también ha pasado que dentro de esta práctica, por ejemplo, hay personas que estamos en un apostolado y entonces es como que si estás en el apostolado ya, o sea, estás casado completamente 24 horas, 7 días a la semana con el apostolado. No hay más, no hay otras prioridades que no sea tu apostolado y todo lo tienes que darle un lugar diferente en un segundo plano, porque lo primero importante es el apostolado. Si no, tache. Y te juzgan, te catalogan, a veces hasta te sacan de los apostolados, porque, por ejemplo, oye, vamos a tener esta situación, este evento, no sé, ocupamos el apoyo. Y hay más manos, ¿verdad? No, pero todos, o sea, si somos 10, los 10 tenemos que estar, si no, no. Y entonces, oye, pero es que ese es el día en que tengo una cita con el doctor y es importante que vaya, o tengo que ir a la escuela, o sea, tengo que atender cosas también que son importantes. No, o sea, tienes que estar y si no, esto está mal, porque no estás cumpliendo con Dios. Sí, fíjate, y algo muy triste que de repente por ese fanatismo ocasionamos es que metemos, por ejemplo, a los hijos, a lo mejor ahorita no sé qué tanto se dé, pero antes se daba más, uh-huh. Que
el temor a Dios, ¿no? Y es que si te portas mal, Dios te va a castigar. Y entonces le mostramos a un Dios castigador, malo, que no te deja hacer nada, que siempre tienes que estar así quieto, que no, tampoco, bueno, Dios no es así, ¿verdad? Porque pero vamos deformando esa imagen de Dios. la imagen de Dios. De hecho, a mí me ha pasado que me han preguntado, y ahí fue donde por eso dije, esta fue pedrada, pero grande para mí, porque me preguntaban sobre el tema de los hijos, los jóvenes. Hay unas etapas donde los jóvenes están tan rebeldes, ¿verdad? Y yo no creo en Dios, y a veces hasta te lo dicen con ganas de estarte fastidiando, como ¿no? Para que se te quite. A ver qué dices. Es como un reto, ¿no? Y yo sé que estás tú como muy practicante en las cosas de nuestro Señor, que entonces te lo digo con más ganas para que sientas, ¿no? Y entonces empieza esta pelea o esta lucha con los hijos porque los queremos obligar a que vivan una vida de fe, una vida con piedad, y entonces lejos de verdad, de que busquen relacionarse con Dios, con esa cercanía, con esa confianza, con ese amor, lo que hacemos es alejarlos completamente, y más porque nosotros no estamos siendo testimonios vivos de esa presencia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que ve el hijo y dice, ay Dios, pues si Dios está en ti, pues no se te nota, y si así es Dios, pues gracias, no lo quiero. ¿Sí? Exacto, qué delicado y qué daño, ¿no? Porque si nuestros hijos ahí van encaminaditos en la fe, llegan a esta etapa y nosotros queremos así como seguir siendo sargentos, carceleros, así bien que los estamos aprisionando. Ajá. Y entonces ellos dicen, no, pues ahí te ves, adiós, así es. Con esa rebeldía típica del adolescente. Así es. De hecho, hoy justamente también a mis alumnos, no recuerdo, porque uno de ellos decía, ¿no? No sé, a veces tengo conflictos, ¿no? En la parte de la existencia de Dios y todas mis dudas existenciales con relación a esto. Y le dije, no, hombre, le digo, no te preocupes. Le digo, mira, busca, le digo, hay un libro, yo me encanta. Le digo, porque es un libro que está hecho para jóvenes que muy poco lo utilizan, esa es la realidad. Yo lo conocí por mi hijo, ¿verdad? Porque al fin joven dije, a ver, algo que le ayude. Y ese es el Yucat. El Yucat es el catecismo de la Iglesia Católica, escrito de tal forma que es muy digerible para el joven, incluso las animaciones, las ilustraciones que traen están padrísimas, y viene cada pregunta capciosa que hace el joven tal cual, pero viene con respuestas. Y de hecho, cuando yo se lo regalé a mi hijo, dije, no, pues va a ser un libro más que a lo mejor ahí va a quedar, ¿verdad? Y no, fue un libro que lo trajo, de hecho está todo maltratadito, porque fue usado. Y cuando lo invitaban a compartir alguna charla o algo a los jóvenes, siempre traía y le decíamos el yugatito, ¿verdad? Porque en inglés, o sea, si tú ves las palabras separadas, pues es el yu y cat, ¿no? Entonces yo le digo, ¿dónde está tu gatito? Entonces, en esta parte así le decíamos de cariño ese libro, pero es el catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes. Entonces, si yo traigo conflicto con mi hijo, pues déjaselo por ahí, no sé, si le gusta leer en el pipi run, en el baño, pues pónselo ahí en el baño y lo ojeará. O sea, dale formas que no sean precisamente de un carcelero, pero que él pueda o ella pueda irse alimentando y teniendo este deseo realmente de conocer al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que es justo y al Dios que es orden, pero desde esa parte del amor, no como... o sea, como en la medicina, fuerzas te la tienes que tomar, ¿no? Más bien, ora por ellos, busca que sea Dios quien toque ese corazón, pero de verdad en la parte de este fanatismo religioso a veces podemos cometer muchos daños, más que los beneficios que podemos o creemos que vamos a traer. Y como dice Glo, es una línea sumamente frágil, es una línea que se puede romper en cualquier momento si no estamos atentos a esta cárcel. Entonces creo que es importante revisarte. Te digo, a mí sí me cayó ahí un poquito la piedra porque dije, creo que hay unos temas que tengo que hacer pequeños ajustes precisamente para no caer en este punto. Sí, es que bueno, uno como papá siempre busca pues darles lo que uno siente que es mejor a los hijos, sí, pero a veces da más resultados
el hacerles la propuesta, el convencerlos por la buena, sí que a veces es difícil, yo sé, Sí. pero que el querer obligarlos, ¿sí? Por ejemplo, a mí una vez mi hija me decía, ay, ¿a qué voy a misa? ¿Para qué quieres que vaya a misa? Le digo, bueno, yo quiero que vayas a misa porque pues Dios merece que le demos gracias cuando menos 1 hora a la semana de todo lo que nos da. Pero igual, si no le quieres dar las gracias, quédate. Ujú. Allá Diosito se verá contigo. Ahí ustedes se entenderán. Y me dice, ay, bueno, pues vamos. Sí, ¿no? Entonces, pues es ir aprendiendo. Y el que vayamos aprendiendo nosotros de una manera asertiva, pues también nos hace ser más asertivos con nuestros hijos. Así es, y aparte que podamos nosotros, como decía ella, que no sea por miedo, que no sea por autoritarismo, sino realmente por convencimiento. Si nosotros logramos convencer del por qué es bueno esto que te estoy presentando, lo van a aceptar. Y lo van a aceptar con más paz y con más tranquilidad a que el hecho de no pasa, no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, pues el otro día me salió mi hijo y fue a un bar. Es como la primera vez que sale a un bar como tal. Y entonces yo le dije, hijo, ahora sí que como los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo te los digo como forma de protección. Ya tú sabes si los quieres hacer vida o no, ¿verdad? Y una cosa que le decía con el tema de las bebidas. Ten cuidado con lo que te vas a tomar. No toma, afortunadamente no toma, pero le digo, así sea agua mineral o sea un refresco, que te lo den ahí tapado y tú lo destapas. Y nada que abandonas tu bebida porque acostumbran, ¿verdad?, a estarle echando ahí algunas sustancias precisamente para hacer mal. Y entonces me dice que llegó, ¿no? Y se sorprendió y me dice, ¿qué crees? Dice, tú diciéndome que cuidara lo de mi bebida, ¿no? Dice, pero llegué al baño y estaba un cuate, dice, pero así, o sea, quitado la pena de, oye amigo, ¿qué quieres? Tachas, esto, el otro, o sea, ahí parecía tianguis. Entonces, de verdad que si no están informados nuestros hijos, pero de una forma de convencimiento, pueden caer fácilmente en estas garras, que es otra de las cárceles. Pero vamos a ir ahorita viendo poco a poquito. Entonces, hay que ir cuidando esta parte, hay que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, que nos dé ese cómo es que yo necesito hacerlo para ir ayudando a esta parte del reino de Dios aquí en la tierra, de poder yo ser un testimonio, pero no ser un antitestimonio, o que pueda, por el hecho de que yo me meto tanto y que pierdo un poco los pisos, poder tumbar la fe de otra persona. Sí, y es que acordémonos que todos somos bien distintos, ¿sí? Y si yo percibo una cosa con mucho amor, con mucha convicción, con todo esto que yo sé, no quiere decir que el otro lo va a percibir igual, ¿sí? Entonces vamos dándonos la oportunidad y siendo un poquito flexibles y no queriendo ser un carcelero así bien sargento a la hora de querer inculcarles la fe a nuestros seres queridos. Así es. Otro de las cárceles, como bien les decíamos, tiene que ver con las deudas. Deudas de juego, deudas de honor, dice por ahí un dicho, sí, ¿no? ¿verdad? Las deudas. ¿Cuántas veces no nos metemos en deudas por no ser ordenados en nuestras finanzas y porque a veces quiero cumplir un estilo de vida que a lo mejor en este momento, por la situación que vivo, no me lo puedo dar, pero no hay que endeudarse? Sí, fíjate, y a veces es dar también una imagen que no tenemos, es a veces hasta comprar el cariño o la aceptación de otros con dinero y nos podemos llegar a meter en deudas infinitas por querer tener una imagen ante los demás, que igual y a los demás ni siquiera les interesa que tener una imagen de uno. Así más es. bien lo que les puedas dar y hasta dónde te puedan sacar. Así es, y aparte con este tema de las deudas, pues nosotros nos vamos volviendo esclavos, ¿no? De a quien le debemos, pero también vamos esclavizando nuestra propia economía, Claro. ¿verdad? Porque al no tener este orden, ¿qué sucede? Pues que nos vamos quedando sin economía para otras cosas que también pudieran ser importantes. ¿Por qué? Pues porque estoy cubriendo, no sé, el gustito que me quise dar, pero que en este momento no podía, pero estoy desatendiendo tal vez el ir al médico o el hecho de poder tener un espacio de recreativo con la familia, de descanso, también puede afectar ahí. ¿Por qué? Pues porque voy endeudándome con cosas que no eran necesarias o que
por no tener precaución cometemos ciertas situaciones que dices, chin, tengo que pagar ahora el daño que hice. Claro, y llegamos a una situación hasta de peligro, ¿no? Porque donde quiera te pueden decir, pues mira, te prestamos sin hacer investigación y sin nada, pero quién sabe la persona que te está ofreciendo eso, quién sea para cobrar. Así es. Sí, y ha llegado a pasar que pues que llegan y amenazan hasta la familia, volviendo a los que tenemos prisioneros. Sí, a veces a los hijos, ahí los andan golpeando, o a la esposa la amenazan y los llenan de miedo porque no pudimos poner un límite o no pusimos un límite a la hora de estar queriendo darnos un estilo de vida pues que económicamente pues no podemos. Que en ese momento no se puede. Habrá cosas en las cuales en el tema de las deudas que revisar y que necesito ir poniéndole más en orden y tratar de liberarme de esas deudas, precisamente pues para que no sean carga para mi vida y también no sean carga para los que me rodean, porque a veces esas mismas deudas me meten en deudas con otras personas y entonces es un círculo vicioso que nunca se va a terminar. Entonces, aguas con el tema de las deudas. Así es. La siguiente cárcel tiene que ver con uno de los hijos del orgullo, ¿sí? Que la parte del orgullo es como el papá de todos los vicios que existen y es la soberbia. Uy. ¿Sí? Cuidado. La soberbia es otra cárcel. ¿Qué opinas, Glo, de eso? Pues es que es una cárcel que nos hace prisioneros con una facilidad increíble, ¿sí? Y ni nos damos cuenta a veces que la soberbia nos manipula y nos arrastra y hace que arrastremos a otros y ahí entra pues, el por qué me voy a dejar, el yo soy más que los demás y a mí me tienen que dar, o el yo sí te puedo hacer porque soy más, no sé. El que se siente el último refresco de cola del desierto, para no decir marca, si no voy a cobrarle regalías. No, sí, y hace mucho daño. Yo Así creo que es. de los que decíamos, aparte del orgullo, la soberbia es un orgullo mal entendido. Así es. De hecho, más bien, el padre es el egoísmo y la soberbia es hija. Es como la mamá de varios vicios, es el egoísmo, luego viene la soberbia. Y la soberbia es algo que afecta algo más profundo. La soberbia afecta el alma. La soberbia afecta la inteligencia, porque en nuestro ser, las potencias del alma está la inteligencia, la voluntad y la libertad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta soberbia, la soberbia afecta más profundo que el solo cuerpo, afecta el alma y entonces en la soberbia se viene el orgullo, en la soberbia se viene la autosuficiencia, en la soberbia se viene la concupiscencia, ¿sí? En la soberbia se viene la vanidad, la rebeldía. O sea, vienen otros vicios detrás de la soberbia, ¿sí? En el tema de la autosuficiencia, ¿cuántas veces caemos en esto de no, a mí que nadie me ayude? Pero cuando no me ayudan, empiezo a despotricar y empiezo a hacer todo un drama. ¿Pero por qué? Porque pues esta parte de la soberbia no me lo está permitiendo. Entonces, vean esa parte, si somos soberbios, cómo también esto nos puede estar encadenando a una cárcel y que puede ser de por vida. Entonces hay que poner atención para romper con ella. Claro que sí. Otra cárcel, los vicios. Bueno, eso sí, yo creo que son de las cárceles más comunes en todos los niveles y de todos los estilos que pudiera haber, porque hay vicios de toda clase, no solamente a sustancias, a drogas, a juegos, incluso hasta, bueno, ahorita que se da mucho, las redes sociales, los videojuegos, bueno, hay de todo tipo, color, sabor y así estilo. Es. Y cómo los vicios nos van encarcelando. Estaba viendo, por ejemplo, tan solo el tema del WhatsApp, ¿no? ¿Cuántas personas no estamos atrapados en el vicio del WhatsApp?
Y ya es más fácil estar mensajeándonos que a lo mejor un contacto físico de, oye, pues te invito a un café, vamos y platicamos. Entonces creo que hay vicios que al final nos están haciendo que nos perdamos a nosotros mismos, pero también está rompiendo nuestra relación. Siempre la relación, cuando nosotros afectamos o se nos afecta la vida, se afecta en 4 líneas, yo le digo: con Dios, con nosotros, con el prójimo y con lo creado, con la naturaleza. Entonces, cuando empiezo a romper estas relaciones, pues entonces se vuelve esta cárcel. Y luego volvemos a lo mismo, a la gente más cercana a estas cárceles, o que también ya están encarcelados por gusto propio, ¿no? Sí. Y luego metemos en la cárcel del internet, de la parte digital, hasta los bebés. O sea, ya tan chiquitos, ya, mira, son re buenos, ya nacieron con el dedito para darle hacia arriba y hacia abajo. Una vez me causó, dije, no puede ser. Yo creo que el niño no tendría más de 2 años y estaba haciendo berrinche porque no tenía wifi. Y dije, no, ya no sé dónde hemos caído. Y saben que son temas tan recurrentes, son temas tan trillados, porque siempre lo estamos repitiendo, pero que a veces no hacemos nada. O sea, los escuchamos y como, pues está bien, ¿no? Like para tu página de Facebook de Valora Radio y de Talita Q, Mujer Levántate, pero realmente, o sea, ¿dónde estamos poniendo manos a la obra para ir rompiendo verdaderamente con esto? Yo venía caminando, saliendo de la universidad para acá, y yo decía, es que tenemos, al menos yo tengo también que estar poniendo en práctica todas las cosas, hacerlas vida, porque no solo es hablarlas, y no es fácil. También fallamos y también cometemos errores, claro, pero es importante estar bien atentos y entonces estar practicando precisamente la virtud. ¿Para qué? Pues para ser libres, para tomar mejores decisiones, para poder utilizar nuestra inteligencia de una manera sabia y que nuestra voluntad se pueda mover en función de lo que la propia inteligencia le está ofreciendo, porque la voluntad es así, es quién es el mejor postor, pues es a donde se mueve. Y si no la ejerzo hacia el bien mayor o hacia el bien, porque la verdad nos tiene que llevar hacia el bien mayor. Entonces es importante estar como muy atentos en qué es lo que estoy yo ejecutando y hasta dónde estoy practicando las virtudes con inteligencia, usando el pensamiento crítico. Es bien importante desarrollar también el pensamiento crítico para poder tomar mejores decisiones en nuestra propia vida. Sí, y como dices tú, predicar con el ejemplo, ¿no? Porque de repente pasa que las reuniones, me toca que dicen, 0 teléfonos, los muchachos y los niños van a dejar sus teléfonos para que convivan, y los adultos acá. Exacto. En el teléfono. Ningún niño, pero no dijeron adultos. Entonces, yo a veces me pongo, que sí me atrapa también de repente estar ahí y digo, ya llevo media hora, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo les digo a mis hijos, por favor, no estén todo el día con el teléfono y los audífonos puestos, hay algo más fuera de eso. No los quiero ver así, y luego ya me pongo en esto, digo, no, ya. Tengo que dar ejemplo, porque nuestros hijos sobre todo nos observan de una forma increíble, o sea que tú dices, ¿cómo es posible? Pero sí, y nos escuchan más con nuestros actos que con nuestras palabras. Eso está comprobadísimo. Así es. De hecho, por ahí había una historia que leí sobre un sabio, ¿no? Que llega una señora con un sabio y le dice, oiga, dígale a mi hijo que no coma azúcar, porque hace daño, porque es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el sabio le dice a la señora, tráigamelo en 15 días, ¿no? Para hablar con él. Y la señora es como que, caray, bueno, y cumplió. En 15 días volvió con el hijo, y ya el sabio se puso ahí a hacer reflexión con él, y estar ahí orientándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya se iban, y entonces le dice a la señora, oiga, dice, yo tengo una duda. Dice, porque hace 15 días pues le pedí lo mismo y me dijo que me esperara 15 días. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo hizo en aquel entonces? Dijo, no. Dice, es que en aquel entonces yo también consumía azúcar. Dice, entonces yo no podía decirle que no
cuando yo lo estaba consumiendo. Entonces, a mí esa reflexión de verdad a veces es la que me hace antes de decir, primero tengo que hacerlo yo para después poder decir, necesitamos hacer esto, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues entonces ya tenemos esa cárcel de los vicios, ahora nos vamos al tema del trabajo, ¿no? Otra cárcel que nos tiene de verdad muy aprisionados, todo esto de los adictos al trabajo, ya sea desde tu propia empresa, tu propio negocio o que eres empleado de alguna empresa, como el haberlo 100%, 7 días a la semana, 24 horas al día, nos vuelve también una cárcel muy pesada que nos aleja de nuestra propia vida, del descanso, de la convivencia. ¿No? Y de la salud, porque me ha tocado, eso sí he tenido muchos señores que llegan con presión alta, con el estrés a todo lo que da, con gastritis, colitis y todas las itis que se les ocurran. Entonces yo les pregunto, ¿qué te preocupa? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo descansas? No descanso, porque me voy a trabajar a las 8 de la mañana y regreso a mi casa a las 8 de la noche y todavía llego a la casa y estoy en la computadora y estoy atendiendo mensajes y les digo, ¿y a qué horas descansas? ¿A qué horas disfrutas? ¿A qué horas vives? Ajá, y luego otros, luego me voy al parque con mis hijos, pero luego ahí me están hablando y los estoy atendiendo. Ok, sí, yo entiendo que el trabajo es nuestro modo de obtener lo que necesitamos para vivir económicamente, pero también somos personas que comemos, necesitamos descanso, necesitamos disfrutar, aunque sea momentos, hacer algo que nos guste, es lo que yo les recomiendo mucho. Date un tiempo para hacer algo que te guste, que disfrutes, que digas, esto me relaja. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Si es ser esclavos del trabajo, tampoco es una buena idea. No es que no trabajemos, pero tratemos de hacer un equilibrio. Así es, ¿sí? Tener organizados los tiempos y de verdad darse ese espacio, porque muchas veces también se escudan con esta parte de es que quiero brindarles lo mejor a mi familia, y no está mal querer brindarles lo mejor, pero pregúntate si realmente lo mejor es eso, si realmente es la parte material o a qué es lo que tus hijos, tu esposa o tu esposo ven como mejor. Exacto. Pregúntales, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ti? A lo mejor te vas a sorprender en que te digan, pues estar contigo. Prefiero no tener los tenis última o modelo que acaba de sacar el basquetbolista a compartir más tiempo contigo, tener más ratos de abrazos contigo, de convivencia, de platicar, no sé. Pregunta, sí. ¿Qué es lo mejor para la familia? Me tocó escuchar a una chica en acompañamiento. Ella perdió a su mamá, siendo ella jovencita. Y la mamá trabajó todo el tiempo y siempre le prometía que ya iba a dejar de trabajar. Entonces, pues la mamá desafortunadamente fallece y entonces la niña se queda con esto y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, enojada, dice, porque se fue y nunca me cumplió lo que me había prometido, estar conmigo y dejar de trabajar. Dice, y ahora me dejó sola. Y entonces le salían las lágrimas a la niña, o sea, perdió a su mamá, pero a ella le dolía mucho esa parte. De que no le cumplió. De que no le cumplió el pasar tiempo con ella. Porque la mamá, es que, espérame, voy a dejar de trabajar ya que te pueda comprar esto. Y ya que puedas tener esto. Y ya que ahorre para darte el otro. Entonces así se le fue el tiempo. Y ella se quedó esperando a que su mamá pasara tiempo con ella. Entonces vamos volviendo a lo mismo, tratando de hacer equilibrio. Porque sí es bueno proveer a nuestros hijos de lo que la economía nos puede dar, pero también nos necesitan en presencia, en cariño, en acompañamiento, en atenciones y pues en un montón de cosas más. Así es parte de poner prioridades, organizar tiempos y pues el trabajo es bendición, pero también hay que darle la justa medida, ¿verdad? Exacto. Vamos pasando rapidísimo a los saludos, para... Ok, aquí Petra Moreno nos manda un emoticón con muchos corazoncitos. Gracias saludos, Petra. Y el licenciado Eduardo Villafán, mi hermano precioso, nos comenta, cierto, nuestros hijos son un reflejo de nuestros actos y acciones diarias.
Saludos hermosas y abrazotes, y un abrazote desde Morelia. Saludos, un abrazo. Mándanos unas coyotas o las chorreadas de allá de Morelia, un pan delicioso de por aquellos lados. Muy bien, pues fíjense, el siguiente, nos quedan dos, vamos a ver rápidamente. El que nos queda es la cárcel del control. ¿Cuántas personas por querer controlar todo, y si no controlan todo, no son felices en teoría? Y entonces esta parte de tener el control de todo nos va encarcelando. Pero al ser controladora, ¿qué pasa? Encarcelamos a los de al lado. A los de al lado. A todos los que están a nuestro alrededor. Y nos encarcelamos nosotros mismos. Porque, oye, no puede a veces ni controlarse uno solo. Imagínate la frustración de querer controlarlo todo y haya cosas que no, por más que le busques, no se pueden controlar. Así es, entonces hay que buscar liberarnos. Si esta parte del control la tengo y no puedo con ello y me causa conflicto, busca ayuda. Porque viene de una historia de vida, viene de algunas situaciones que te hacen tener esa situación de necesidad, y lo pongo entre comillas, de querer controlar las cosas, pero tiene que ver con un trabajo personal y que si realmente lo elaboras, te va a ayudar muchísimo y te puede liberar enormemente. Hay una oración que sí es San Francisco de Asís que nos ayuda mucho con el control. Exacto, ¿verdad? Ayúdame. ¿Cómo dice? ¿Te la sabes? No me la sé toda, pero sí dice, ayúdame a ser consciente de lo que está en mis manos para poder hacerlo, lo que tengo que hacer, y de lo que no está en mis manos para soltarlo y dejártelo. Y dejarlo, ¿verdad? La otra cárcel es los hobbies. Los hobbies. ¿Cuándo se vuelven cárcel nuestros hobbies? A mí me causó sorpresa porque dije, sí, cierto. Cuando los hobbies los hacemos centro de nuestra vida y que en esta parte de por yo vivir mi hobby, me olvido del resto de los demás, ¿sí? Que es, por ejemplo, personas que son apasionadas del fútbol, ¿no? Y que tienen, comen, duermen, sueñan, todo pensando en fútbol. Y llega el fin de semana, pues no puedo estar con la familia, no puedo hacer otras cosas porque tengo todo el día liga de fútbol, ¿sí? Sí. Entonces, aguas también con los hobbies, todo en su justa medida, porque eso también nos puede causar cárceles y nos va a encarcelar, nos va a meter en conflicto. Entonces vamos liberándonos de ciertas cárceles que estamos teniendo. Y aquí fíjense, hay una parte bien importante. ¿Cómo vamos a liberarnos? Primero poniendo atención y reconociéndolas, aceptando que están. Buscar ayuda si necesito buscar ayuda para resolver algunas. En otras es ser haciendo acciones diferentes, pero lo más importante es ponernos en las manos de Dios. En esta cita bíblica que les compartíamos, que tiene que ver con el tema de la cárcel, hay un versículo que dice, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tuya y de tu familia. Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar más en nuestro Señor, cuando nos permitimos vivir más en esta confianza, realmente cuando estoy enojada en este sentimiento, confío en Él, se lo entrego, le hablo de este enojo a Él y empiezo a dejar que Él también se ocupe de estas cosas que a mí me pesan. También se van abriendo las cárceles, como nos dice esta palabra que nos regala en este capítulo 16, del versículo 27 al 40, donde a base de oración se empiezan a abrir las puertas de la cárcel, que hasta el carcelero pensó que ya se les habían ido y le dice Pablo, no te asustes, aquí estamos todos, no nos hemos ido, pero las puertas se abrieron. Entonces creo que nuestro Señor puede abrirnos las puertas, seamos más conscientes, démonos cuenta que somos vulnerables y que hay cosas en las que tenemos que hacer pequeños ajustes para poder nosotros irnos transformando. Busquen conferencias, busquen estar en talleres, lecturas que sean edificantes. ¿Para qué? Pues para ir tomando algunos tips o algo que yo pueda ir aplicando desde mi personalidad, pero que me ayude a romper con estas cárceles. Glo, ¿con qué cierras el programa? Pues con la invitación de que cuando nos ponemos en una cárcel, que agarramos una cárcel, cualquiera de las que mencionamos hoy, estaba viendo que es como una cadenita, empiezas una y luego caes en la otra y caes en la otra. Sí, cuando nos demos cuenta que estamos teniendo una cárcel, sí,
tratemos de salir de ella y sobre todo, buscamos ser conscientes de esa cárcel para no encarcelar a los que nosotros amamos, porque luego, pues sí nos acompañarán ahí en la cárcel, pero al rato les hacemos daño. Entonces, seamos más empáticos. Seamos libres de romper nuestras cárceles y no seamos carceleros. Y no seamos carceleros y menos de esos que son como sargento mal pagado. Así es, y cuando seamos carceleros, pues hay que buscar cómo dejar de serlo, pedir perdón si tenemos que pedir perdón y enmendar. Sí, y recordar que todos somos diferentes. La vida la vamos a ver a lo mejor parecidos unos a otros, pero nunca igual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mi perspectiva es mía y la de él es de él. La podemos negociar, pero jamás querer obligar al otro imponer. Que vea las cosas como las veo yo. Así es. Y para concluir, siempre a partir de ahora, cada episodio del programa, voy a hablarles rápidamente de libros que nos puedan ir ayudando. Aquí en Valora tenemos una librería con un montón de títulos muy, muy interesantes. Y el primero que les quiero recomendar es el de Lupita Venegas, que es Despierta, Mujer Dormida. Muy buen libro. Un librazo. Sí. O sea, para todas las mujeres que quieran comprender, quieran entender esta feminidad, esta esencia de mujer desde diferentes áreas de nuestra vida. Este libro está inspiradísimo. Ahora en Cruzadas Matrimoniales escuché a Lupita que decía que lo escribió frente al Santísimo, o sea, está muy inspirado de verdad y es un libro que les puede ayudar muchísimo. Es el libro Despierta, Mujer Dormida, de Lupita Venegas. Lo pueden adquirir aquí en Valora, búsquenos. También en Amazon, creo que por ahí ya está en Amazon. Entonces, no hay forma de que no podamos tener alguna salida de esperanza para ayudarnos a crecer. Les damos las gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por sus emoticones. Compartan este programa, denle compartir para que podamos llegar a más personas sumando. La idea es que podamos hacer bien a otros y creo que esta es una forma de poder hacer bien. Glo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Wendy. Gracias a todos. Nos vemos, si Dios nos da vida, el próximo martes. Así es, nos vemos el próximo martes con una emisión más de su programa Talita Kum, Mujer, levántate. Hasta la próxima. Gracias.